¿Qué tal? Buenas, estamos en otro vídeo de 217 en la sección de NHL con el grandísimo Iván Ortiz, @Iván Ortiz M en Twitter, ya le estáis siguiendo. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, encantado de estar aquí con todos con un vídeo más de hockey y hielo y un vídeo que promete mucho de estar muy bien, con mucho contenido. Sí, por Twitter varias gente nos preguntaba que a ver si podíamos explicar conceptos más básicos o sencillos para entender este deporte bien, ¿no? Y entonces queremos a partir de ahora pues hacer una serie de vídeos o que el vídeo sea una mezcla entre actualidad y conceptos, ¿no? Y conceptos que pueden ser básicos, pero también los llevaremos un poco para aquellos más ávidos de cosas, pues a conceptos más complejos, ¿no? Intentar que cualquiera tengas un poco nivel o mucho nivel, más o menos puedas entender y aprender sobre este deporte que, primero para mí, que acabo de descubrir y que estoy aprendiendo junto a Iván muchísimo. Y por tanto vamos a empezar. Hoy vamos a traer tres temitas que vamos a hablar y vamos a hablar primero de un concepto que es la base, una de las bases de este juego y que a veces lleva a cierta confusión. Y hablamos del offside. Sí, el offside es uno de los conceptos que normalmente siempre causa más duda, sobre Ujú. todo porque como es un deporte que se juega a una velocidad tan rápida, normalmente estos offsides cuando os los señalan o cuando pasan, no has visto prácticamente lo que ha pasado, a menos que sea una acción muy clara, pero no lo ves hasta que no te dan la repetición Claro. y demás. Pero el concepto básico De principal hecho, es este es un deporte donde las cosas las ves mucho en repetición. Al menos los que empezamos, los goles es, bueno, sí, vale, han metido gol porque ha sonado la sirena y han celebrado los brazos. sí, sí, y aún así muchas veces hay algún gol que o da en el palo y entra y sale muy rápido y Sí. dices, bueno, sé que ha entrado porque lo han dicho, pero no lo he visto muy bien. Y en Y el caso entonces el offside, del, explícanos. sí, en el caso del offside la premisa inicial es sencilla. En zona ofensiva, lo primero que tiene que entrar por completo es el pack, es la pastilla, Ujú. antes que cualquier jugador. En el momento en Vale. el que un jugador entre por completo en zona ofensiva antes que la pastilla, se Ujú. señala offside. Zona Pero ofensiva, podríamos aclarar a la gente, es a partir de la línea azul sí, de la zona exacto. donde atacan, ¿no? De la línea azul, el campo está dividido como, tiene dos líneas azules que marcan Ujú, cada una de las zonas ofensivas y en el medio sería la zona neutral. ujú, En el momento en el que la pastilla pasa al otro lado de la línea azul, tienes que lo primero que pasa es la pastilla. Luego ya pueden entrar tanto el jugador que la lleva como los jugadores que le acompañan. ujú. Y bueno, tenemos Vamos a poner una hemos imagen, ¿no? preparado algunas ¿Cuál imágenes que quieres se que ponga? ven. ¿La que está mal, la que es un offside o la que no es? Vamos a poner la que está bien, porque además Vale. es un ejemplo que me gusta mucho porque es de Sí, esos que me da porque un poquito de duda. yo he visto, sí, yo he visto la imagen y me he dejado un poco loco. Aquí. Aquí lo Ujú, primero que se podría ver es, digamos, bueno, el número 23 está dentro, ujú. pero podemos ver que además queda tapado, pero que el pie Claro. está sobre la línea azul. Ujú, Entonces, como la pastilla ya ha entrado en la zona ofensiva y el jugador atacante tiene el pie todavía en la línea azul, no es ujú. offside. Claro. Porque, hemos comentado, tiene que estar el jugador por completo. ¿Qué pasa? Uno de los cambios que ha habido esta temporada en la NHL en cuanto a la norma del offside es que los jugadores tenían que tener el patín sobre la línea azul para no señalar offside. Vale. Es Y decir, en esta imagen, en esta imagen sería correcto en la aplicación de la norma, digamos, como ha estado siempre. ajá, El vale. patín sobre la línea azul y el jugador entra en zona ofensiva y a partir de ahí entran entran los demás. Como podemos ver justo detrás del número 23, si no me equivoco es Sam Ujú, Reinhardt, entra ujú, otro jugador también, porque en este deporte se juega mucho con con la inercia del patinaje. ujú, Entonces, en el momento en el que entras, el tener una cierta ventaja sobre los defensas que están en un patinaje hacia atrás, como se puede ver, el hecho de ir hacia adelante te ofrece una ventaja competitiva muy importante. ujú. Y Y por el eso se, cambio se que ha limita. habido, exacto, y el cambio que ha habido este año es que no tiene que estar el patín sobre el hielo, sino que puede estar elevado. Ah, vale. Ujú, Antes se obligaba el patín sobre el hielo y ahora puede estar elevado, pero siempre que no sobrepase la línea azul por ujú. completo, no se señala offside.
Vale, vamos a ver si queréis ahora un ejemplo de un Exacto. offside. Claro, que es este de aquí. Aquí, como podemos ver en el mismo, este es Sam Reinhardt, el número 23, como en la anterior imagen. En la parte de abajo de la imagen es quien lleva la pastilla, que no se ve, pero es Ujú. quien lleva la pastilla número 23. Y su compañero, que está por delante, ha entrado por completo ya en la zona ofensiva. Ujú. Vemos cómo se ve muy poquito, pero ya tiene el patín justo Se por aprecia completo. que ha traspasado. Que ha traspasado. Exacto. Entonces, Esta. sí, sí. Sí, no, acaba. No, una vez está así, tienes dos opciones. Si Sam Reinhardt, en este caso, entra en zona ofensiva, se señala offside, o Ujú. si no, puede dar la vuelta y sus compañeros salir de la zona ofensiva y volver a entrar. Vale. Ujú. Esto es muy de cuando se jugaba el típico 3 contra 3 de básquet, que cuando hacías Sí, una canasta o fallas tenías que salir. Es sí. lo mismo. Y, y esta jugada, claro, con esta velocidad para pitarlo, ¿es una jugada revisable? ¿Los árbitros tienen algún chivato o tienen que verlo en directo? Pues normalmente tienen que verlo en directo, pero una de las polémicas que hay es que los entrenadores tienen opción de tener un challenge. Si no me Vale. equivoco, como en el fútbol Ujú. americano también tiene challenge, si no me Tenemos equivoco. tres, sí, correcto. Pues en este caso también hay challenge. Si lo aciertan, pues bien lo han acertado. Y en este caso, pues depende de lo que hayan protestado, pues les da un beneficio. Ujú. Pero si el challenge falla, juegan en inferioridad durante 2 minutos. Vale, Están en, vale. en penalty kill. Ostras, En pues te la algunos juegas casos, bastante. sí, claro, y de hecho ya hay estadísticas en cuanto a challenge acertados para saber qué entrenador es bueno analizando estas situaciones. Anda, qué bueno, Porque qué si, bueno. si hay alguna acción que es muy de límite y te han acabado marcando un gol, si era offside has acertado, pero si no, pues ya lleva hasta 2 minutos en desventaja. Claro, y es muy interesante porque el offside, aparte es una norma, como has dicho, ¿no? Para que no tenga tanta ventaja el atacante cuando entra con la inercia del patín, del patinaje, claro, condiciona mucho la estrategia, es decir, cómo tú te enfrentas o cómo tú vas moviendo tus jugadores para entrar en esa ventaja, o que luego de ahí nace, pues, y eso lo hablaremos otro día, del forecheck, ¿no? Del alejar y luego hacer presión para alejar el puck para luego hacer presión en la parte ofensiva, ¿no? Exacto, es que esta norma del offside también tiene mucha relación con el tema de cómo puedes plantear tú el forecheck, porque una de las cosas que más sorprende, que incluso me han preguntado alguna vez es, oye, ¿por qué cuando llegan a mitad, en vez de seguir con la pastilla, La la lanzan. despejan? Sí. Exacto, la despejan, que es una de las cosas que más llama la atención. Mm. ¿Por qué? Y muchas veces esto no deja de ser una táctica, porque como hemos Claro. podido ver, en el momento en el que entra un jugador con la pastilla, hay otros jugadores que ya están patinando con inercia hacia Ujú. adelante. Entonces, en el momento en el que la lanzas al otro lado, los defensas van de espalda, tú vas Ujú. de cara y ya puedes distribuir a tus jugadores evitando la salida y así tienes la ventaja de recuperar y poder entrar en la zona con Sí, posesión. otro día hablaremos del forecheck y de las diferentes variantes, y creo que puede ser muy interesante Sí, porque es una dinámica, ¿no? El generar presión arriba para tú llevarte la posesión. sí. Son de esas cosas que no se ven porque pasan muy deprisa, pero todos los 5 jugadores que están sobre el hielo, todos tienen una función y está todo muy sincronizado a la hora de entrar. Ujú. Igual que en la entrada en la zona ofensiva. Como os podéis ver, incluso hay jugadores que entran un poquito antes. Son una fracción de segundo, es un detalle muy pequeño que si te avanzas ya Sí. has entrado en offside. Sí, es una de las grandezas que yo, al menos ahora que estoy descubriendo la NHL, ya digo, cuando empiezas a verlo ya no solo como un deporte de marcar y de tal, sino casi como patinaje artístico en los movimientos y en cómo el equipo se va de manera muy sincrónica, ¿no? Va moviéndose Sí, por el campo y va generando, bueno, lo que son figuras muy bellas, pero ves que ahí hay un sí, trabajo de sí, sincronía espectacular. totalmente. Totalmente. Pues hemos hablado de esto, del offside, que es muy interesante. Hemos visto una imagen que nos va a servir un poco de enlace, porque nos vamos a hablar de rumores de traspaso. ¿Qué rumores hay? ¿Qué cositas se están moviendo? Porque estamos cerca de la fecha límite, ¿no? Estamos ya, sí, ya cuando la cosa empieza a quemar y parece mentira que para los partidos que hemos disputado
y lo que llevamos, prácticamente casi en cada uno de los vídeos hemos hablado de un nombre que había rumor de traspaso y en las últimas semanas ha habido 2 nombres que se ha rumoreado que podrían salir y aparte me va muy bien para lanzar precisamente con el tema ahora del offside porque el equipo que hemos visto era Buffalo y Buffalo ya se ha vuelto a reactivar el rumor de traspaso de Jack Eichel, Vale. que es una constante. El traspaso de Jack Eichel es una constante. Ya durante el verano se rumoreó porque se le pidió al jugador, bueno, dar un salto adelante. Eichel lo ha dado, lo da prácticamente cada temporada salto adelante, pero está muy solo. Está muy solo y a pesar de que Buffalo es un equipo que tiene ciertos miembros que juegan bien cuando se entienden, ahora inició la inversión fuerte de Taylor Hall porque lo ficharon como agente libre por una suma elevada y aún así el equipo está en la zona baja de la clasificación. Sí, no, de hecho, no arranca. Decepcionante, ¿no? Se esperaba un poquito más de Buffalo. Sí, porque tiene mimbres ofensivos, la llegada de Taylor Hall, ese paso delante de Eichel, la presencia de Dahlin en defensa. Es uno de los equipos que mejor para mí, en buena forma, mejor juegan ese 1-3-1 de power play que hemos comentado, porque Rasmus Dahlin es un quarterback en power play sensacional. Eichel son jugadores que juegan muy bien en ese aspecto, pero las cosas no están funcionando. Y volvía a salir el rumor que Eichel podría estar ya no pidiendo el traspaso, pero que lo contemplaría con buenos ojos. ¿Y cuál crees que sería el spot que podría ir Eichel o necesitar alguien como Eichel? ¿Qué equipos ves más candidatos? Claro que Eichel es un jugador que es un primera línea, es un líder ofensivo, es uno de los mejores jugadores de la NHL en zona ofensiva. Y realmente esto es ya como un tema recurrente en la NHL, pero siempre que hay un jugador de este nivel en el mercado, los New York Rangers están metidos. Siempre, da igual el jugador, da igual las necesidades, pero de hecho, años atrás uno de sus general managers lo dijo, siempre que hay un jugador de este calibre en el mercado, los New York Rangers tienen que estar. Ya veremos cómo lo cuadramos y todo, pero los New York Rangers tienen que estar. Claro. Y además de los Rangers, Los Ángeles Kings también han aparecido en escena, que es un equipo que está ahora, bueno, entre jugadores muy veteranos y jugadores muy jóvenes. Está ahí en una zona intermedia. Pero han sido los nombres los 2 equipos que han salido así de primera instancia. Por ahí Interesante. Interesante en Rangers Eichel porque montaría un equipito joven, ya lo están teniendo de mucha calidad. Sería un equipo muy joven y con mucha proyección. Y con ese nivel, sí. Bien, y el otro traspaso, el eterno discutido en general, bueno, quién no en Toronto, que es Nylander. ¿Qué pasa con Nylander? Vamos a ver qué pasa. Es que yo soy de Toronto, y me aficionaba hace poco, pero yo, por coincidencias, dije, me gusta Toronto. Y veo que es una afición cañera. Sí, tal cual te iba a decir. Digo, no hay entorno mediático más duro y pasar de lo más alto a lo más bajo sin pasar por el medio que Toronto. Sí, venimos de una derrota de Toronto contra Ottawa bastante dura, un accidente, la verdad, porque es muy raro perder un partido que ganas 5-1. ¿Y qué está pasando con Nylander allí? Pues justo después de esta derrota, pues lo típico en prensa así un poquito más mediática, que buscar culpables. Y precisamente William Nylander llevaba una racha de partidos sin puntuar, sin marcar, una cosa rara en un jugador de su calidad ofensiva. Y entonces sale una portada en el Toronto Sun en la cual comparaban a Nylander con un mueble de Ikea sin instrucciones. Tienes todas las piezas, pero no sabes cómo sacarle rendimiento, cómo construirlo. Entonces ya empezó toda la rumorología de, pues, no quieren a Nylander no se adapta a Toronto, hay que buscarle salida a Nylander. Siguiente partido contra Ottawa, gol y asistencia de Nylander. Esto es... Desde luego. Vamos a aprovechar esto de Nylander para ver una tarjeta de estadísticas avanzadas y así aprovechamos también para que nos expliques un poco cómo leer estas tarjetas, ¿vale? Para ver si
esta opinión tan extrema de Nylander se corresponde con lo que en verdad vemos o nos dicen los números. Me encanta esto, me Exacto. encanta esto. Aquí tenemos esta tarjeta de William Nylander. Explícanos un poco qué significa o qué son lo más destacado que podemos leer. Es una dímelo tú, perdona, ¿quién hace esta tarjeta? Sí, esta tarjeta la hace un analista que precisamente, si no me equivoco, trabaja precisamente para Toronto, que se puede ver abajo en la página de JFresh Hockey, que viene con datos de otros analistas, como en este caso Corey Snyder, que es uno de los analistas que calcula todo el tema de entradas en zona ofensiva, pases en zonas de alto riesgo. Y esto lo que hace es un cálculo de unos 3 años, un cálculo equilibrado de 3 años. Que por cierto, perdona, recomiendo mucho la newsletter de esta persona, de Josh Fresh, ¿sí? Que Jack, ¿cómo se llama? ¿Josh Fresh o era? Yo conozco JFresh y... JFresh, eso. Sí. La newsletter está muy bien, es gratuita y os podéis inscribir. Sí, y además tiene para interpretar estas tarjetas, tiene como una guía. Y esto lo que nos permite es ver, pues, equilibrado a tres años, pues para ver un poco en qué posición se ubica sobre el 100% este jugador en cada una de estas estadísticas. Sobre el 100%, digamos que sería el mejor jugador de la liga en esta estadística. Exacto. Y el 0 el peor, ¿no? Sí, exacto. Y el 50% pues sería el jugador intermedio en esa estadística. Aquí podemos ver, por ejemplo, que Nylander no juega el penalty kill. Es un jugador que normalmente se utiliza en tema de power play. Y lo que podemos leer en esta estadística, pues que es un jugador que ofensivamente en igualdad es muy bueno. Pues que está en 96%, es muy bueno. Vemos que en el gráfico de líneas su aportación ofensiva ha ido hacia arriba. Es un jugador que tiene una muy buena capacidad de pase, sobre todo en situación de peligro, el high danger, que hemos comentado también en algún vídeo de esto qué significaba, pero podemos ver que está siempre en unos percentiles superiores al 80% en muchos estadísticos ofensivos. El problema es decir, que para que lo entendiera la gente, significa que cuando estás por encima del percentil 80, significa que eres mejor que el 80% de los jugadores de la NHL. Exacto. Y es lo que nos lleva a ver que Nylander es un jugador ofensivo de primera línea en NHL. Es un jugador muy bueno. ¿Qué le puede estar fallando? Por ejemplo, vemos la finalización. Pues no está... Vemos que, por ejemplo... ¿Cuál es la finalización? ¿Cuál es al finishing? Vale, sí. Vemos el 52%, que como podemos ver en el gráfico del lado está equilibrado y en la última temporada subió mucho esas prestaciones en finalización. Bueno, de hecho su WAR el año pasado fue increíble, ¿no? Exacto. Vemos que el año pasado Nylander estuvo muy bien y es un jugador de 24 años. Quiero decir, es claro. ¿Qué le puede perjudicar? Pues como podemos ver es un salario alto, es un salario que puede ser difícil de mover en estas situaciones. ¿Dónde se ve lo del salario? Sí, arriba, en el cap. Vale. El cap, exacto, son 7 millones por 5 años, es un jugador con un compromiso salarial importante. Está en Toronto, que ya tiene muchos compromisos salariales importantes, que tiene un equipo con muchos jugadores ofensivos que podrían ser de primera línea. Entonces ahí también entra un poco el juego de hacerse su puesto en ese ataque. Pero, claro, las prestaciones de Nylander son muy buenas. Muy buenas. Pero, claro, ya conocemos cómo es el entorno mediático de Toronto y además, bueno, tú que habitualmente trabajas con datos, la primera respuesta a este tuit fue, bueno, pero si ves los partidos, Nylander... Entonces, esto es como... Cuando hay una tabla con datos, la primera respuesta que te puedes encontrar es, bueno, siempre. Pero si ves los partidos... Tal. Sí, es un plebiscito siempre pasa, es un plebiscito a las estadísticas. Cuando haces cualquier argumento, la gente dice, no, pero las estadísticas no son capaces de captar todo. Ya, claro, ni tu ojo. Y en el hockey hielo diría que menos todavía. Vamos a encontrar un punto intermedio para poder valorar las dos opciones. Porque además, eso sí que, es decir, en la NFL es un deporte rápido, pero tú puedes analizar muy bien o puedes ver bien más o menos lo que está pasando, ¿no? En el hockey se te está escapando muchas cosas, es decir, aunque seas
yo me imagino que si es un ojo experto, no eres capaz de tu cerebro no es capaz de asimilar la información de cómo un jugador ha participado, además como hablábamos el otro día, ¿no? Con la cantidad de shifts que hay, como el juego es tan Exacto. rápido, tan dinámico, es muy difícil que acabe un partido y tengas una idea. O sea que cuando más experto sabrás más, claro, pero que tengas una idea muy acertada de todo lo que ha pasado ahí. Necesitas este refuerzo de las Exacto. Y estadísticas, las justo, necesitas. exacto, y cuando lo ves por la tele, es lo que comentamos, tú puedes ver la acción donde está la pastilla y cómo se mueve, pero siempre hay momentos que el tiro de cámara no te permite ver otra Claro, serie de movimientos, otras posiciones de este jugador. Entonces, eso ni el ojo no lo puedes ver, necesitas un apoyo de qué ha pasado. Sí que es cierto que en algunos partidos, en algún momento, pues Nylander, pues su ubicación sobre el hielo podría haber sido mejor. seguro. De hecho, el gol que marca contra Ottawa marca el gol, pero podría haber estado en una situación un poquito más favorable que le hubiese permitido marcar el gol. Pero ya nos vamos al micro detalle este de, Claro, bueno, pues podría tal, podría haber hecho de otra manera, podría tal. No deja de haber tenido una mala racha que es considerable, pero que la derrota de Toronto en un equipo que está bien, pues Nylander no creo que sea precisamente la culpa de todo lo que le puede pasar a Toronto, pero que ya pasó en el primer partido, en la primera derrota, que si no me equivoco también fue contra Ottawa, ya fue la reacción. Es que hemos optado por el skill cuando necesitaríamos más fuerza, más intensidad. Y yo precisamente puse un tuit así sobre esto, digo, no estoy de acuerdo, porque precisamente el camino que necesita un equipo es tener algo con cara y ojos. claro. Luego ya hay una racha positiva, está en la parte más alta de la división canadiense y eso se quedó un poco. Siguiente Claro. victoria abultada, ¡pam! Nylander a escena. Y siguiente derrota abultada, pues pasará algo también de este estilo, pero bueno, Sí, también, sí, es curioso, también ¿no? nos da Siendo el tema equipo que que más puntos lleva, siendo el equipo que más puntos lleva y siempre, y que es cierto, esta es una división claro, que es fácil, pero bueno, tú un año que te quitas a Boston Bruins de en medio, pues disfrútalo y y es una división alocada, es que es una división con sí, muchos goles, muchos cambios. Que te caiga un partido en contra por este motivo es mm. prácticamente Bueno, y lo que normal en una accidentes división tan, tan loca. siempre hay accidentes, son muchos partidos y es normal que un día pues plantes un huevo, no hay más. Sí, Eh, no deja de ser un aviso. Oye, pues ni con 5-1, que de hecho también por claro, tema analítico era una de las victorias, creo que es la derrota que había llegado a tener una probabilidad de victoria para el otro equipo me más alta, imagino, no sé, un 99,8% y acabaron perdiendo. Bueno, pero claro, no se esto puede pasa. reducir una derrota de 5-1 a un No, jugador. Es y que, además creo que además luego ayer o antes de ayer ganaron 7-2, es decir, que un día te pueden hacer el 1 y luego pues está divertida, exacto. es una división floja, pero está divertida la canadiense. Musa, a mí me encanta, a mí me encanta sobre todo por eso, porque después de un partido de esa división dices, ¿qué va a ¿Qué va a pasar hoy? pasar? Es ¿Cómo va a que ser esto? Está muy guay. Y vamos a lo muchas último veces porque hablamos tenemos de un qué récord, ¿verdad? partido. ¿Qué ha Sí, pasado? ¿Qué ha exacto. pasado? Conor McDavid ha llegado a los Vamos 500 a poner aquí puntos la en tablita. NHL y lo ha hecho como, en este caso ha llegado a 501 puntos Ujú. en 369 partidos, Muy lo bien. que lo coloca el sexto en llegar en 369 partidos. El jugador que más puntos ha hecho es Conor McDavid, empatado como podemos ver con Sidney Crosby, Ujú. lo cual nos da una visión así más macro del impacto que está teniendo Conor McDavid. O sea, que es que hablamos de un jugador histórico. Claro. Y Eh, también me ha parecido esta tabla curiosa porque en el top 10 hay tres jugadores que continúan en activo. Tanto ostras. Conor McDavid y tanto Crosby como Ovechkin son jugadores que siguen en activo. O sea, Pero, estamos viendo tres leyendas vivas jugar en la NHL. Qué suerte. exacto. Y al nivel que lo están haciendo. O sea, es que Ujú. nos podemos hacer una idea que desde 2006, que es cuando empezaron a producir esta barbaridad de puntos, estamos en Ujú. 2021 y siguen siendo unas referencias en lo suyo. Y además quería Ujú. también enseñar esta tabla porque nos permite ver también algunos nombres, sobre todo algunas épocas. Podemos ver en la parte alta, en mediados de los 80 que podemos ver que coincidieron cuatro auténticas bestias ofensivas. Madre de Dios. Madre de Dios.
Vamos a ver ahí y, bueno, los números que supusieron en su momento gente como Gretzky y Mario Lemieux. ¿Creéis que eso es replicable con la NHL ya moderna? Es muy difícil. Yo creo que es muy difícil, tanto ya estamos viendo que un jugador como Conor McDavid, con la producción ofensiva que hace en un equipo en el que cuenta con poca ayuda, Claro. está en 500 puntos, a lo que alcanzó Wayne Gretzky, sobre todo Sí, claro. también, y que estaba junto a Jari Kurri, que también está ahí en esa clasificación. O Sí. sea, que podemos ver. Una pregunta, porque si alguien no sabe muy bien, ¿cómo se calculan estos puntos? Puntos es simplemente, en este caso, es la suma de goles y asistencias. Asistencias Vale. primarias y Ujú. asistencias secundarias. Es simplemente la suma de Tu de la- producción ofensiva pura, digamos. Sí, en este caso es estadística, bueno, la más principal de la NHL. En cuanto a Claro que asistencias, como sabemos, hay dos, la principal y la secundaria. ujú. Y en este caso, pues es simplemente la suma. Es increíble, ¿no? Eso, sí, esa década de los 80. Ahora, justo ayer leía un artículo en The Athletic que hablaba del tamaño de los porteros, que cada vez es más difícil marcar gol debido a cómo los porteros ahora son literalmente el tamaño de la red casi. Sí, exacto. Y también implica, bueno, es que también el cambio que ha habido en porteros, en el cambio de los pads, de las Sí. guardas, también ha habido un cambio. También la posición en la que están los porteros normalmente era como una posición más recta, más de portero, podríamos decir, de fútbol. Clásico. Ujú. Y actualmente se le llama así, híbrido. Quiere decir que normalmente cogen una posición un poquito más agachada, como hemos podido ver, con las piernas un poquito más cruzadas para Ujú. cerrar mejor los ángulos. Ujú. Ha Sí, sí. habido también una evolución en la La cosa. portería también en defensa. Ahora actualmente tenemos defensas que patinan muy bien, que cubren muy bien, más rápidos, Ujú. pero sobre todo nos da una perspectiva de lo que fueron en su momento los jugadores, lo que se Claro, vivió en mediados de los 80 en cuanto a que fue una producción ofensiva, locura. que fue una barbaridad, y también Ujú. nos ayuda a ver, a poner también en valor histórico a jugadores como McDavid, que lo estamos viendo ahora, Crosby y Ovechkin, también ponen De en valor unido. que lo que estamos viendo es histórico. Ujú. Qué bien, pues a disfrutarlo, como estamos disfrutando yo muchísimo estos vídeos que hago contigo, Iván. La verdad me lo paso en grande. Es un verdadero placer, un vídeo de media horita, al final hemos estado de unido. Así que, bueno, nos vemos en breve con otro vídeo donde trataremos actualidad y algún tema así más básico que lo podremos llevar más a profundo Sí, para que hay vayamos mucho, entendiendo sobre todo este deporte. Hay mucho, es muy complejo. mucha Gente pena. patinando muy rápido, haciendo cosas muy complicadas. Y antes de cerrar, un pequeño comentario que lo podemos comentar en el vídeo de la semana que viene, y es que Mm. este fin de semana vienen los partidos en Lake Tahoe, en los exteriores. Oh, qué bonito. El primer partido será Vegas Golden Knight contra Colorado Avalanche, y Partidazo, ¿eh? es un muy buen partido Que es entre sábado a las 9, ¿no? sábado a las 9 de No sé la si noche. ya ha pasado cuando se publica este vídeo o no, pero bueno, es sábado a las 9 si pasa. Pero yo también es uno de los partidos que si lo podéis ver en algún tipo de diferido o algo, hay que Hay verlo que porque verlo. los exteriores son los dos equipos es uno de esos eventos que merece mucho He la visto, pena he ver. visto, he visto las imágenes y el exterior es espectacular. Es que es espectacular. El exterior es precioso. Además, Colorado jugará con las equipaciones, las Rivers Retro, con un homenaje a los Ujú. Nordiques. Entonces, es uno de esos partidos que algo muy poco en diferido, en directo, como sea, pero hay que verlo para hacerse un poquito más a esta competición y a un entorno casi irrepetible. Es que es un deporte muy bello. Es que cuando más te metes vas viendo lo precioso que es ver Sí. patinar, ver esto, luego cuando hacen estos los entornos, es precioso, es precioso. Y sobre todo que estos vídeos ayuden a ver que, como podemos ver en algún caso, golpes, peleas y que también sería un tema también interesante de comentar Sí. el tema de las peleas, porque es otra de las cosas que llaman la atención, el Sí, decir, es verdad. ¿y por qué en este deporte permiten pelearse? También sería interesante Sí, un, tanto. un vídeo, pero si nosotros podemos ayudar a que se vea este deporte de otra manera, como comentas, un poquito más bella, más técnica, pues estaremos encantados. Genial. Muchísimas gracias, Iván. Es un verdadero placer y nos vemos la próxima semana.
hasta la próxima semana y un placer también estar aquí contigo y con todos para comentar hockey hielo.